Pido ayuda económica para las construcciones. Mañana, si Dios quiere, a estas horas vamos a estar echando un vaciado para terminar el primer piso del aspirantado en el convento de la Sierra. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a hacerse religiosas. Vendan todo lo que tienen, denlo a los pobres y vénganse detrás de nuestro Señor Jesucristo para quitar el pecado del mundo, para salvar las almas, para ser corderitas de Dios que quiten el pecado del mundo. Y naturalmente a estudiar, estudiar y estudiar, muchísimo, hay que estudiar muchísimo. Hoy celebramos a San Tito, discípulo de San Pablo, junto con San Timoteo, y que después fue obispo de la isla de Chipre, de Creta, la isla de Creta en el mar Mediterráneo, es la isla más grande. San Pablo fue una personalidad arrolladora. Tuvo otros discípulos. Uno de ellos es San Marcos, Juan Marcos. Era discípulo de San Pablo. Pero San Pablo no lo aguantó, No, vete, le dijo. No, por algo sería. Y se fue con San Pedro. San Pedro, más calmado, lo aguantó. Y escribió pues el Evangelio de San Marcos, que es realmente el Evangelio de San Pedro. Entre los discípulos de San Pablo hubo otro, San Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas, que viene siendo el Evangelio de San Pablo. Timoteo y Tito son destinatarios de 3 epístolas que llamamos pastorales de San Pablo. Son todo un tratado de pastoral. Así se estila el día de hoy llamar a la teología del apostolado, del ministerio, a la puesta en práctica de la teología moral y de la teología dogmática. Teología pastoral. Anduvo muy de moda. Son consejos prácticos. Y yo quisiera meditar brevemente con ustedes qué cosa es ser discípulo. También este término anda muy de moda el día de hoy. En medio de la confusión, del caos doctrinal y práctico que estamos viviendo, esa palabrita bulle por todas partes. Ser discípulos. Bueno, ¿qué significa discípulo? ¿De qué palabra se origina? En latín, disco, discis, discere, didici, significa aprender, estudiar. En griego es igual, mathetes. Viene del verbo mathein y significa matemática, por ejemplo, ¿verdad? Significa aprender, estudiar. Discípulo es una persona que admira a Jesucristo nuestro Señor. Admirar es mirar, lo ve y quiere aprender de Él. Los santos nos han dicho que el libro abierto para aprender a nuestro Señor Jesucristo es el crucifijo. Los brazos abiertos son las páginas abiertas de un libro. Discípulo es el que
está unido con su Maestro. Es el título principal que tuvo nuestro Señor Jesucristo, Rabí, que significa maestro. Maestro y discípulo. Es una relación didáctica, es una relación de aprendizaje. Se pudiera definir de una manera práctica, descriptiva, mejor que definición. Es quien ya pasó por un camino, vio los obstáculos, las dificultades del camino, y después viene y toma de la mano, pedagogo, el que lleva a un niño y lo conduce, pero ya evita los escollos, dificultades, los peligros del camino, para que pueda el discípulo correr más rápido, más seguro y llegar a la meta. Ese es el Maestro. ¿A qué vino Jesucristo? A enseñarnos a Dios Padre, a revelarnos el amor inmenso del Padre Celestial hacia nosotros, a llevarnos a su reino. Ese es el Rabí nuestro. Y nosotros debemos ser discípulos de Jesucristo. Pero en su providencia, en su plan, en su economía, así dicen los padres de la Iglesia, Dios nuestro Señor puso maestros más cercanos a nosotros, que son los santos. Todos los santos y santas son maestros de vida. Pablo VI dice, maestros de oración. Cada santo toma un aspecto particular de Jesucristo y nos da cátedra, nos da lecciones sobre Jesucristo. Por ejemplo, San Francisco de Asís tomó la pobreza. Ahí está clavado en la cruz, no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza, por eso cuando muere Jesucristo se inclina hacia adelante. No tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. Más aún está levantado entre el cielo y la tierra para atraernos a todos. Así lo dijo él. No tiene ni un palmo de tierra para él. Será sepultado en una tumba prestada de José de Arimatea. La pobreza inspiró a San Francisco de Asís y tiene miles de discípulos a lo largo de 800 años. Una santa toma otro aspecto de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. La pequeñez, la humildad del Niño Jesús. Todo un Dios, el Rey del cielo y de la tierra, el Creador del universo, se encarna en el seno purísimo de María la Virgen y se nos da como un bebé, como un niño pequeño, que tiene necesidad de todo. Y ella, jovencita, una muchachita francesa, ¿verdad?, desarrolla en la Iglesia ese camino de la infancia espiritual. Es un aspecto de la vida de Jesucristo.
Nosotros en esta iglesia, no somos santos, ¿verdad? Pero de todos modos, tomamos un filón, un aspecto de Jesucristo. ¿Cuál? Jesús adolescente, ahí lo vemos en ese cuadro. Jovencito de 12 años, rodeado de los maestros, de los doctores en el templo de Jerusalén, que los escucha y les pregunta. Y de ahí, pues tomamos un poquito la espiritualidad del estudio. Se quedaron admirados todos de sus preguntas, de su sabiduría. Y así, las religiosas ecuménicas de Guadalupe quieren en este mundo tan confuso doctrinalmente, quieren ayudar a salvar las almas, quieren ayudar a los sacerdotes en el estudio de la ciencia sagrada, obedeciendo, repito y repito, la voz de la Iglesia en el Concilio Ecuménico Vaticano II, que manda a los jóvenes que se quieren consagrar a Dios, estudiar el latín, el griego, el hebreo, el arameo, la lengua de su propio rito, que impone como ley en los seminarios, en los lugares de preparación de los futuros ministros de Dios, de los futuros apóstoles, el estudio de la filosofía perenne, palabra que no es misteriosa, no, es la filosofía escolástica de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Estas religiosas quieren ser obedientes al Concilio Vaticano II, que indica el camino para estudiar la teología dogmática. Santo Tomás de Aquino. Entonces, ser discípulos como San Marcos, San Lucas, San Timoteo y nuestro santo de hoy, San Tito. Decimos en México de chiste, el santo más chiquito. ¿Quién es el santo más chiquito? San Tito, ¿verdad? Bueno, ese camino es al que estoy invitando yo a las muchachas. Vénganse, sigamos a Jesucristo. Claro, ser discípulo tiene otras connotaciones, no es únicamente lo intelectual, No. Él dice, reniégate a ti mismo. Dile no a todo lo que a ti te gusta, no. ¿Y eso qué es? Mortificación, sacrificio, renuncia, penitencia por los pecados del mundo, para quitarlos. ¿Qué más dice Jesucristo nuestro Señor? Toma tu cruz de cada día. Las religiosas siempre traen un crucifijo. En su cama siempre hay una cruz. En todos los cuartos, en todos los ambientes de la casa de Dios está el crucifijo. ¿Qué significa? Clavarte tus manos, tus pies a la obediencia. Lo decimos el Viernes Santo. Christus factus est pro nobis, obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Cristo fue obediente por nosotros hasta la muerte, muerte de cruz. Los 3 votos religiosos son los 3 clavos con que la religiosa se sujeta a su maestro, a su esposo,
a Jesús. Pobreza, castidad, obediencia. Y entonces es la discípula. Con cuánta ternura, con cuánto amor se debe pronunciar la palabra maestro por los labios de una futura religiosa, una preaspirante, aspirante, postulante, novicia, profesa de votos temporales, profesa perpetua. Respondo yo con la ternura, el amor, la trepidación con que María Magdalena pronunció esa palabra, Rabuní, el día de la resurrección, cuando Jesucristo se le revela a ella. En los evangelios es la primera aparición. La tradición nos habla que primero se apareció a la Virgen Santísima, pero en la Sagrada Escritura es a María Magdalena, la discípula por excelencia de Jesucristo. ¿Y cómo fue discípula María Magdalena? Dios le sacó los demonios que tenía, todo lo que tú quieras, pero después sentada a los pies de Jesús. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Jesús? Pasando horas delante del Santísimo Sacramento del altar, delante del sagrario, delante de esa hostia pura, hostia inmaculada, hostia santa. Ahí estaba María, sentada, en la posición de quien escucha, de quien oye los latidos del corazón de Jesús. Que este pensamiento anime a todos los jovencitos y sobre todo a las muchachas, para que se avienten, para que se arrojen en los brazos de Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.